Bienvenidos al podcast de Doctor Comadre. Aquí abordamos temas de salud que impactan tu vida diaria. Resuelve dudas, aclara mitos y recibe los mejores consejos de la mano del Dr. Adrián Soto y del Dr. Andrés Castañeda. Hoy hablaremos de la radiación. Para arrancar callos mezquinos, para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes. Para que se cure. Acérquese, pregunte sin ningún compromiso. Bienvenidos a otro podcast más de Doctor Comadre. Aquí estamos el doctor Adrián Soto. Hola a todos. Y yo, su comadre Andrés. Y hoy vamos a hablar de un tema que pues es muy interesante, ¿no? El tema está en boga, está de moda justo por esta serie de HBO. ¿no? De Chernobyl, pero yo creo que siempre ha estado, ¿no? O sea, Sí, siempre ha estado entre nosotros. porque es como el pretexto favorito de cómo adquirir superpoderes. O sea, como Sí, que- claro, o sea, que tenemos desde Spider-Man, en los cómics, Hulk. en los cómics cuando el guionista tiene flojera y tiene que explicar Claro. los superpoderes de alguien, pues un poco de radiación y ya quedó, ¿no? O sea, siempre es una cosa que no vemos, pero sabemos que tiene consecuencias y energía y entonces... ¿Cuál es tu mutante favorito? No es exactamente un mutante, pero soy muy fan de Watchmen. El Doctor Manhattan en Watchmen es mi accidente de radiación favorito en un cómic. Watchmen es tal vez la única novela gráfica todavía que tiene premios literarios serios, y el Doctor Manhattan se volvió Claro. el Doctor Manhattan por un accidente de radiación. Pero hay un montón, ¿no? Sí, hay un montón. Hulk, el Hombre Araña, Hulk, los rayos gamma, el hombre... este, Japonés, o sea, es que todo esto viene un poco también de las bombas nucleares y demás, y en esa época salió exacto. todo este rollo de O sea, la creo que radiación, parte- del miedo, de un poco intentando encontrarle Eso es un punto sentido. importante, porque a ver, la ciencia ha sabido que la radiación existe pues, desde el siglo pasado, pero no era parte de la cultura Sí, colectiva. antes de 1900 más o menos se descubrió Ya desde ahí existía sabíamos algo, que... pero fue muy interesante porque se descubrió que había algo que era la radiación, pero no sabemos cómo sucedía, Mm. ¿no? O sea, sabemos que había cierta energía que emanaba, pero no sabíamos ni siquiera que había un electrón, neutrón, protón, no sabíamos cómo funcionaba, pero sabíamos que existía. Y sí había científicos trabajando al respecto, pero como que no era parte de la cultura popular. Lo que la volvió parte de la cultura popular pues fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Tal vez. sí. Y Yo a creo partir que de lo que entonces más- es cuando así o sea, la Guerra Fría, este contexto cultural es lo que hizo que la radiación pues nos fascinara. Y luego... Déjenos su mutante favorito. Déjenos su Mi mutante mutante favorito es Godzilla. Sin duda, ¿no? O sea, Exacto, Godzilla. Es mi mutante favorito. Godzilla es otro que sin duda, pues También sí. víctima ¿Y por de qué la se volvió radiación. muy grandote? Pues la radiación, ¿no? Entonces, Malévolo. es un muy buen pretexto para pronto la radiación. Y bueno, yo creo que, o sea, es como la segunda mitad del siglo XX que además de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, los accidentes como Chernobyl, pues hicieron Ya que pusieron de moda más. siempre, exacto, es lo que... Y da mucho miedo porque no se ve. ¿no? Exacto. ¿Qué Y en es? general lo que no podemos ver nos causa ansiedad, nos causa ansiedad, miedo. curiosidad. ¿Y qué es la radiación, Adrián? Pues es transferencia de energía, ¿no? Para pronto. Es una de las muchas formas de transferencia de energía. Y hay varias clasificaciones. Podemos decir que tiene dos fuentes principales. O sea, es transferencia de energía. Si lo que estamos transfiriendo, y puede ser como por el movimiento de distintas cosas, ¿no? Una de las fuentes principales es la radiación electromagnética. Ujú. La radiación electromagnética pues viene de la transmisión pues cíclica o en onda de un grupo de partículas, de los fotones, Ujú. y si tiene la frecuencia suficiente, si tiene energía suficiente, Que esto es importante. A ver, Exacto. esta transmisión de fotones está en cosas que vemos, como la luz visible. los colores son radiación El electromagnética. cine, cuando ves el arco iris, estás justo viendo eso, ¿no? Y también está parte de esta radiación electromagnética y cosas que no vemos. ¿No? Los microondas, las ondas de radio. Si vieron el episodio del microondas, pues justo ahí, ¿no? No se lo pierdan. No se lo pierdan. Pero justo, pues, estas ondas que
que no vemos, y hay unas ondas que son peligrosas y otras que no son peligrosas. De ahí que está el miedo de el microondas o de los celulares, ¿no? Oye, estoy usando el celular, me va a dar un tumor cerebral estar usando el celular. Me va a sacar cuernos, eso salió hace una semana. ¿En qué bueno, ese sí es, pero eso era como por la evolución, ¿no? Por estar así, como para contrarrestar el peso. Que hablaremos de eso más adelante, pero la radiación... hay dos tipos de radiación. Sí, o sea, pero es que no acabamos de decir que había dos fuentes. Una es el movimiento de los fotones y otra es el movimiento de partículas o de ondas, ¿no? Hay por así decirlo, 3 partículas cuyo movimiento puede dar radiación. Los fotones, que ya lo mencionamos, la radiación electromagnética, las partículas alfa, la radiación alfa y las partículas beta. Las partículas alfa son protones, las partículas protones, beta las que están son cargadas electrones. positivas en el centro del núcleo. Ajá. Sí, en este intento de mantener el equilibrio, si está demasiado positivo, el átomo escupe si sale disparado, un protón y esas son las ondas alfa. Las ondas beta son electrones. Es lo mismo, ¿no? Pero en los electrones, si hay mucho demasiada más chiquito. energía negativa, escupe el electroncito y se... El que sea más chiquito importa porque quiere decir que tiene mucha mayor penetrancia. Lo vamos a ver después. Aquí entre más pequeño sea, o entre, por ejemplo, las ondas, entre más pequeña sea una onda entre otros, la amplitud sea más pequeña, más energía tiene. Más grande la amplitud, más chiquito entre ellos, es más peligroso, podremos decirlo así, o más poderosa esa energía. Tiene más energía. Y puede hacer más daño, y explicaremos por qué hace energía. Y las otras que tal vez son las que nos dan más miedo, es la radiación gamma, los rayos gamma. No son partículas, son pura energía. Pura energía. Y independientemente de la fuente, tal vez la manera más útil de clasificar a la radiación es en las consecuencias que tiene, si es ionizante o no ionizante. ¿Y qué es esto de ionizante? Pues para saber o no eso, ionizante? tenemos que saber que es un ion. Y un ion, como que la definición cortita, un ion es un átomo con carga. Lo que quiere decir que el átomo, normalmente o idealmente, no normalmente, porque es muy frecuente que haya iones, pero un átomo de manera típica no tiene carga. Porque hay un número atómico, el número atómico es cuántos protones hay. Y el protón está en el centro del núcleo y por cada protón hay un neutrón normalmente. Siempre busca equilibrar el electrón. Y esto da pie a la masa atómica, que es justo la suma de los protones y de los neutrones. Típicamente un átomo no tiene carga porque tiene tantos protones, cargas Como positivas, electrones. como electrones, cargas negativas. Pero si tiene carga, quiere decir que hay un desbalance, quiere decir que hay o más protones o más electrones. y el desbalance en la naturaleza no nos gusta. O sea, nada que esté desequilibrado, la naturaleza está tranquila. Claro. Siempre va a buscar la naturaleza llevarnos al equilibrio. Cuando hemos hablado del pH, pues siempre el cuerpo va a buscar estar equilibrado en general. Temperatura, lo mismo. Y en el caso de las partículas, es exactamente lo mismo. Siempre buscan estar equilibradas sus cargas. Claro. Y un ejemplo muy famoso pues, es el carbono 14. Sí. Para retomar eso, o sea, si se acuerdan, hay número atómico y masa atómica. El carbono tiene número atómico de 6, es decir, 6 protones. Hay tantos protones como neutrones. Por es eso decir, tiene una carga de 12. Pero se han oído hablar del carbono 14, ¿cómo está eso de que el carbono 14? Pues quiere decir que el carbono tiene 2 cargas de más, o sea, tiene 2 protones de más. Entonces, o sea, Es radioactivo. Y lo podemos diferenciar del carbono que no es radioactivo. De hecho, en investigación usamos mucho un carbono 13, que justo lo usamos porque lo podemos diferenciar y puede formar parte. Es suficientemente distinto como para que lo diferenciemos, pero suficientemente similar como para que se integre a algunas de las moléculas que nos interesa estudiar. Pero bueno, el punto... Busca el equilibrio. Pero es que hay partículas que se tardan mucho en llegar a este equilibrio, como es el caso del carbono. Hay otras que tardan muy poquito. Son partículas que duran tan poquito en buscar el equilibrio que no hacen daño. Esta, por ejemplo, el carbono 14, todos lo tenemos. No nos hace daño porque tarda muchísimo, 5.730 años en que se consuma la mitad, o sea, en que la mitad de este carbono se convierta en nitrógeno. Si se fijan, tiene 14. Y de hecho, de forma natural, a lo mejor si alguien sabe más de física nos podrá corregir, pero creo que de forma natural los átomos solo son estables hasta el plomo. O sea, acuérdense que la tabla periódica va como la pueden leer de varias formas, pero todos los demás solo existen en un laboratorio y se descomponen muy rápido. Son inestables, precisamente, están tan juntos los protones y los neutrones que son inestables, se descomponen muy rápido. Y este proceso de descomposición, este aventar a los protones que nos sobran, o que no están contentos en el núcleo, es la radioactividad, ¿no? Exacto.
Y bueno, para no seguir haciendo el cuento largo, eso es la radiación. Buscar el equilibrio, estos elementos en la búsqueda de equilibrio lanzan partículas, ya sea electrones o protones, inclusive pueden llegar a soltar neutrones en la búsqueda de ese equilibrio. Y aquí es por eso, o sea, para volver a la idea de que la mejor manera de clasificarlo es en sus consecuencias ionizante y no ionizante, ¿qué es lo que ocurre? Si en este proceso de estar aventando partículas, alfa, beta o fotones o lo que sea, hay suficiente energía como para que vaya con otro elemento y le vuele uno de los electrones o protones que tiene por ahí, Literalmente un choque de energía. lo vuelve un ion. Vamos a suponer que tenemos carbono, que es de lo que estamos hechos en su mayoría los seres vivos. Tenemos un carbono que está feliz, que está estable, que no tiene carga, que todo bien, es un carbono Sin que 12. lo molesten. Y estamos cerca de un lugar con uranio, por ejemplo, que es lo que se utiliza en las plantas, ¿no? Que es muy inestable. El uranio está mandando estos Electrones estas o protones o partículas neutrones, radiactivas, alfa, beta, gamma. y una de estas viene y ¡pum! Le pega al átomo, a alguna de las partículas que conforman el átomo de carbono, y entonces lo vuelve un ion, ¿no? Y entonces ese ion a su vez busca el equilibrio y en ese búsqueda del equilibrio, pues escupe alguno de estos también, ¿no? Exactamente. Y la naturaleza va a buscar este equilibrio siempre. Algunas, como decíamos, se tardan mucho tiempo en buscar este equilibrio y otras se tardan menos. Por eso, justo si vieron la serie de Chernobyl, había unos elementos que se tardaban mucho en descomponer, como el yodo, que hablaremos un poco más, digo poco, ese se tarda poco en descomponer, y otros como el cesio y el uranio que tardan un poco más en... Ahora, de manera típica, y por eso, o sea, vamos a entrar a por qué hace daño. O sea, esta radiación cuando es ionizante nos puede hacer daño. ¿Por qué nos puede hacer daño? Pues porque a nuestras moléculas y a las moléculas que nos componen, pues su estabilidad se puede alterar, y esto se puede alterar en distintos niveles. El ADN, lo que guarda la información genética, si se acuerdan, tenemos dos tiritas, dos copias, que giran, están enroscadas, ¿no? La unión entre una y otra están agarraditos así. Están agarraditos así. Están juntos por puentes de hidrógeno. No son, es un tipo de unión química que se llama puente de hidrógeno, que es más inestable o más débil que una unión iónica. Entonces, si uno de estos electrones o protones o neutrones genera iones, puede alterar la conexión de su ADN o de otras de las moléculas que necesitan sus células para vivir. Las desarma, literalmente. Desarma las uniones atómicas que hay entre las moléculas en sus células. Sí, y entonces, y no solo eso, también puede generar, por ejemplo, radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre que es... seguro le han escuchado muchísimo. Un radical libre es como Noroña, que es radical y anda por la calle. Y anda libre. Y es muy peligroso. Entonces, no, ya en serio, un radical libre es, típicamente hablamos del oxígeno, es una molécula de oxígeno. Acuérdense que molécula es la unión de más de un átomo. Entonces, el oxígeno normalmente anda solito. Si tenemos O2... O sea, que son dos oxígenos. Exacto. Como en el agua tenemos H2O. Sí, pero ahí está agarrado del hidrógeno. Ahí no hay problema. Podemos tener O3 y ese es el ozono. Entonces podemos tener... El radical libre es peligroso porque justo tiene un electrón por ahí que fácilmente puede ir y pegarse y alterar otra de las moléculas. O sea, digamos que es como cuando anda un cuate con su novia y llega otro cuate y le da baja a la novia, ¿no? Es el radical libre, es el que soltero ahí, gandalla, que anda... Y entonces el otro entonces no anda buscando quién se la hizo, sino quién se la pague, y entonces va y se pega a otro. Y hay muchos de estos, por ejemplo, la unión de dos hidrógenos es el deuterio, que tiene otras propiedades. En el Sol hay mucho de eso, pero lo que les queremos decir es que el hecho de que un átomo está empezando a aventar partículas que ionizan o alteran la estabilidad de otros puede tener consecuencias tanto a nivel del ADN, por estos puentes de hidrógeno que platicamos, o porque genera estos radicales libres que andan con electrones ahí listos para irse a pegar a otro lado, que también puede alterar las moléculas que conforman nuestras células. Entonces... Pero ya pasando más allá de la tabla periódica, porque ya nos aburrió. En esta onda de por qué nos hace daño. Bueno, pues nos hace daño porque son estas energía que choca con nuestras células. Y ahora, si vieron en la serie, no a todo el mundo le hacía el mismo daño y dependía de varias cosas. Primero es pues, de la dosis, qué tanta radiación recibiste, ¿no? Evidentemente,
no sé si se acuerdan, pero en la serie hablaban de que los diferentes tipos de techo, ¿no? O sea, los diferentes techos tenían diferentes dosis de radiación y algunas cosas sí podía hacerlas el humano de manera rápida y otras cosas tenían que mandar un robot y demás. Y la otra es el tiempo, o sea, esta dosis, ¿no? También si se acuerdan en la serie, mandaban a los soldados y aguantaban, creo, 2 minutos, ¿no? Tenían 2 minutos para mover las piedras y máximo, porque la dosis no solo también está medida por la intensidad, sino también por el tiempo de exposición. También o sea, no solamente el tiempo, sino la dosis. Puede ser que recibas una dosis en 2 minutos de 100 o que esa dosis de 100 la recibas en 30 segundos o que la recibas en 1 segundo, como fue lo que les pasó a los que estaban, a los 2 que murieron, que fue ahí luego en la explosión, que fue un poco el calor y sobre todo porque, o sea, ¿por qué el tiempo importa? Porque le da tiempo a las células de reparar el daño de la radiación. De manera normal, aunque no estemos trabajando en Chernobyl, nuestro cuerpo produce radicales libres en la respiración. De manera normal, nuestro ADN tiene errores. Y lo que ocurre es que es muy frecuente y nuestro cuerpo lo repara. Si tú recibes una dosis de radiación a lo largo de mucho tiempo, pues le das tiempo a tu cuerpo de repararlo. Pero si la recibes de jalón, pues tienes menos tiempo, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué es lo que, entrando a la serie, o que les recomendamos ver el fin de semana, ¿qué pasó en Chernobyl? O sea, en Chernobyl había una planta. Sí, una planta bueno, por malos manejos, porque no tenía todas las cuestiones de seguridad, por todo lo que vieron en la serie, que eso no es lo importante aquí, es que explotó y de repente mucha gente quedó expuesto el núcleo radioactivo. O sea, todos estos elementos radioactivos que están inestables, buscando estabilizarse, lanzando neutrones, protones, rayos gamma, ¿no? Y todo esto se pegó, hubo 2 cosas. Uno, esta radiación directa, ¿no? Y la otra es que también hubo estos iones, salieron volando, ¿no? En las cenizas, ¿no? Si se acuerdan los que estaban ahí en el puente, cuando esta escena donde les llega y les cae toda esta ceniza cargaba estos iones radioactivos, entonces se contaminaron, que aquí justo también es importante hacer la diferencia entre recibir la radiación, ¿no? A contaminarte con los iones, porque no es lo mismo quemarte con la estufa, ¿no? Un poco podremos hacer la analogía. Sí. Puse la mano y me quemé en la estufa, me traje la estufa conmigo, ¿no? Claro. O se prendió mi camisa y mi camisa sigue caliente y puede ir a quemar otras cosas, ¿no? Entonces, puede haber contaminación externa, ¿no? La contaminación externa, en el caso de Chernobyl, si se acuerdan, esta escena súper interesante que igual si han visto videos y demás, de la ropa de los bomberos. La ropa de los bomberos quedó, o sea, sí recibió la radiación directa a los bomberos, pero además siguieron recibiendo radiación aún cuando ya estaban en el hospital porque traían puesto el uniforme que estaba contaminado con estos iones radioactivos. Y eso tiene que ver porque la consecuencia de la interacción de estos isótopos, isótopo es este átomo que está soltando partículas, pues depende de muchas cosas. Y los objetos, particularmente, pueden seguir emitiendo esta radiación, porque vamos a suponer que vamos a mover tantito la tienen pantalla. El ion ahí, si el ion está ahí, va a seguir emitiendo radiación. Y de hecho, por ejemplo, en el post que pusimos hace ratito de la libreta de Marie Curie, o sea, su libreta va a seguir siendo radiactiva por 1500 años, porque justo, además de que le caía polvito de los elementos... Sí, ella cuando agarraba las cosas ponía sus manos ahí. Exactamente. O sea, los objetos pueden seguir emitiendo estas partículas radioactivas por mucho, mucho tiempo, hasta que se acabe literalmente la cantidad de partículas que tienen que aventar. Y por eso, si la andas cargando, tú sigues siendo una fuente de radiación. Normalmente si hay contaminación externa, está en tu ropa, porque las células, como bien saben, pues, se van muriendo, entonces también no es la misma célula que tienes, esa va cambiando con el tiempo. Por eso, digamos, tú no podrías permanecer radioactivo mucho tiempo, a menos que te comas el isótopo radioactivo, que ha pasado en Brasil, despuesito de Chernobyl, más o menos, que eso también pasa en México a cada rato, se robaron una fuente radiactiva, o se metieron a un hospital, ¿no? Imagínense este rollo. Se metieron unos vandalillos a un hospital abandonado y se encontraron una cajita que parecía muy divertido, que tenía ahí material radioactivo, porque se usaba, que ya hablaremos de esto, se usa para cuestiones médicas. Ajá. Se lo encontraron y empezaron a ver que brillaba en la oscuridad, entonces lo empezaron a vender y lo ponían y se lo comieron, ¿no? Entre todo esto, y entonces hubo contaminación no solo externa, interna, y entonces estos chavitos que se lo comieron
si eran radioactivos ellos, ¿no? Digamos, ellos, su popó, todo lo que les tocaba. Claro. De era hecho, radioactivo. bueno, no es una anécdota, es pues, sí, una ¿Algo cosa que pasa? horrible. ¿Algo que pasa? Un niño en Tamaulipas creo que mató a su familia porque precisamente se quedó jugando se encontró ahí una parte de un equipo médico, se la llevó a su casa, la dejó en la cocina, entonces expuso a su familia una semana a un montón de radiación y los mató a todos, obviamente sin querer. Pero justo ese es el punto. Si se queda contigo, continuamente estás expuesto y esto va a ser muy distinto o puede tener consecuencias diferentes a que si te expusiste rápido y luego te dejaste de exponer. Entonces es muy importante hacer esta diferencia de cuando estamos contaminados o cuando recibimos la radiación, ¿no? Entonces, justo los bomberos eran radioactivos hasta Que dejaron de exponerse y les quitaron la ropa. Que eso es un error importante en la serie de Chernobyl, porque si ustedes se acuerdan, cuando llega esta chava a ver a su esposo, el bombero, que está embarazada y demás, dicen ahí en la serie que o la regañan ahí a la enfermera porque que no sabía que el peligro que estaba ahí. Estaba embarazada, ¿no? Estaba embarazada. Que ahí viene el segundo error. O sea, aquí el punto es como que, como está embarazada, le dijeron que no podía estar cerca de su marido por el bebé. No, por ella, ¿no? Ajá, o sea, por ella y por el bebé. Y luego que ella se salvó porque el bebé absorbió la radiación. O sea, son dos errores ahí garrafales médicos en la serie. O sea, los bebés no absorben la radiación. No absorben la radiación. Para empezar. Y no eran contagiosos y el bombero, lo que sí estaba expuesto el bombero es como sus defensas habían bajado y ahorita vamos a ver por qué estaban bajitas las defensas del bombero, pues ella pudo haber contagiado a su esposo y si hubiera tenido el esposo alguna posibilidad de sobrevivir, que igual no creo, claro, pero ella lo pudo haber contagiado de algo, ¿no? Ahora, o sea, eso, sí. de hecho, o sea, ella es más peligrosa para él que él para ella, porque una de las consecuencias es, aquí vale la pena como poner una diferencia. Además del tiempo de exposición, además de la dosis, además de si sigues cargando el elemento radiactivo, se te pegó en polvo, en la ropa, en lo que tú quieras, no todas las células del cuerpo son igualmente sensibles a la radiación. Exacto. Las células que se reproducen constantemente o que se están reproduciendo más son las más sensibles. Y son las más sensibles porque para reproducirse una célula tiene que copiar su ADN. Y para copiarlo lo tiene que abrir. Entonces, las células que de manera frecuente tienen mucho del ADN abierto, pues justo lo que mencionábamos hace rato, los puentes de hidrógeno, con mayor probabilidad la radiación le hace daño a su ADN y entonces esa célula es más sensible al daño por la radiación. ¿Qué células son estas? Las células que se recambian rápido, es decir, las del tracto digestivo, las de la piel, las de la médula ósea, que es donde se produce nuestra sangre. Los gónadas, si se acuerdan, los testículos, los ovarios, por eso igual en la serie se ponían como un calzoncito de plomo, ¿no? Exacto. Los soldados justo para proteger sus gónadas. Y eso a lo mejor es lo que hace que, y en concreto, o sea, ¿qué otras células se reproducen mucho? Pues las células del embrión. Del embrión. ¿No? El embrión, justo como se está desarrollando, sus células se están multiplicando mucho. Y es por eso que es lo que yo creo que dio pie a error en el guión, si quieren verlo así. Sí, sí. O sea, Porque también seguramente han escuchado que si les van a tomar una radiografía, a las mujeres les preguntan, ¿y hay riesgo de que esté embarazada? No, exacto. Hay posibilidad de que esté embarazada. O sea, ¿es cierto que la radiación es más peligrosa para los fetos? Sí, sí es cierto, porque como se están reproduciendo muchas células, son más sensibles. Es por la misma razón que también es más peligrosa para los niños. Exacto. Porque justo sus células se están reproduciendo más. Sin embargo, justo como les mencionábamos hace poquito, que la médula ósea, como se reproduce mucho, es muy sensible, por eso ella es más peligrosa para su esposo que él para ella. Porque a él, como estuvo expuesto a mucha radiación, todas estas células de la médula ósea que producen su sangre, y es decir, sus defensas, pelas, se murieron. Entonces es mucho más sensible a cualquier infección, aunque sea chiquita. Ella, como viene de la calle, como normalmente tenemos bacterias... Estuvo ahí por semanas y no se bañó, no sé. Exacto. O sea, no es que... ella es más peligrosa para él porque lo puede contagiar o lo puede transmitir bacterias y él no tiene con qué defenderse. Entonces, de hecho, ella es más peligrosa para él que él para ella. Y él, una vez que le quitaron la ropa, ya no anda transmitiendo radiación. Entonces, ese es como el error médico más grave de la serie. Que bueno, seguramente está ahí pues para transmitir drama y el abrazo y etcétera, ¿no? Pero o sea, es un buen ejemplo de en qué partes del cuerpo o por qué nos hace daño, ¿no? Y ahora, no solo esta serie, que por eso estamos haciendo este podcast, porque volvió a sacar el tema, pero la verdad es que la radiación está en todos lados, ¿no? O sea... Bueno, y como puente entre la serie, el evento histórico y la radiación está en todos lados, la radiación de Chernobyl llegó a estar en la leche
que Andrés y yo bebimos cuando éramos bebés. Sí, nosotros somos de esa época, ¿no? En la época de Chernobyl. Porque lo que ocurrió, y probablemente vieron los posts que pusimos hace unos días, o sea, la leche de la Conazupo tiene un Sí, que escándalo fue una ahí con pregunta Chernobyl. que nos hicieron. Sí, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Explota eso, ¿no? Explotó ese rollo y todos estos isótopos radioactivos volaron. El viento se lo O sea, llevó. coincidió que no había mucha lluvia y que había viento, y entonces el viento se los llevó a toda Europa. Entonces voló la nube de isótopos radioactivos y cayó Llegó hasta en los Irlanda. campos de varios países, entre ellos Irlanda. Muchos países por lo mismo. O sea, ¿qué pasa con estos isótopos que caen en el pasto? La vaca se la come, ordeñas a la vaca y la vaca en la leche tiene isótopos radioactivos. Por eso la vaca sí puede ser, no la vaca per se, pero sí la leche de la sus vaca productos. puede ser contagiosa. Por eso también en la serie Matan a los... matan a los animales y también queman o quitan. Eso no lo sacan, no está claro cómo lo sacan, pero sí se entiende que cortan o salen ahí, ¿no? Hay una escena donde sacan como podando los campos o recogiendo una parte importante del manto de la tierra, porque todo eso tiene isótopos Y radioactivos. puede ir transmitiendo más radiación y daño. Y de hecho, era tan cuenta importante la leyenda que la OMS dijo, nadie compre o nadie beba producto de que esta puede estar época, de contaminado. este tiempo. Y de hecho, Irlanda le intentó vender esta leche a Brasil y Brasil dijo, no, muchas gracias, le voy a hacer caso a la OMS. Pero hubo un país que Pues, sí ¿por qué compró, no? ¡Qué demonios! que como estaba barata, pues porque estaba contaminada. Esto va más con chisme porque ya sí nos metimos, como nos escribieron, dijimos, no puede ser. No, exacto. Nos metimos a leer y sí pasó. Como estaba barata, la Conazupo compró toneladas. 40 toneladas de leche. Y luego se hizo escándalo, ¿no? Porque un militar vio que llegó esa leche, se le hizo raro, la mandó a analizar con un compa que tenía, resultó que sí, ¿no? Y Efectivamente está publicado Sí, ahí. porque una pueden cosa buscar es, claro, está contaminada y otra cosa es, a ver, vamos a ver si sí es cierto o no. Pues sí es cierto. Sí, Midieron o sea, cuánta radiación tenía. dijo, ¿será o no será? Checaron y sí estaba radioactiva. Y entonces el gobierno dijo, ay, no, sí está radioactiva. Dijeron que la iban a regresar, ya se habían descargado 2 toneladas. Regresaron las 38, hicieron la finta, bajaron otra vez en Tampico el barco y volvieron a distribuirle. Y entonces, Y no solamente es la leche de la Conazupo, ¿no? O sea, la vendieron o sea, si tú dijiste, no, yo crecí, claro. Exacto, porque a ver, la Conazupo pues típicamente repartía leche a son las más personas, marginadas. exactamente. No, yo puro nido, ¿no? Exactamente. Pues no, porque se la vendían otras empresas. Entonces, todos aquellos que fuimos bebés en 1987, ya calcularán cuán viejos somos. Pues sí. Todos aquellos que éramos bebés en 1987, Nos tocó. muy probablemente estuvimos expuestos a leche radioactiva contaminada por Chernobyl. Ahora, ¿qué tan peligroso es esto? Para contestar la pregunta, Depende. pues sí. Depende de qué tanta leche, depende de exactamente qué isótopos radioactivos tenía. Y de hecho parece que sí hubo por ahí un pico en la incidencia de leucemia, que se le atribuye Bueno, potencialmente. hay artículos que dicen que aumentó 300% la muerte por cáncer en niños entre el 87 y el 97. La verdad es que es difícil estimar Muy cuánto de esto podemos atribuirle a esta compra increíblemente escandalosa del gobierno mexicano. Pero, o sea, es difícil porque también por los mismos años se incrementó la capacidad de detección de leucemia en el país. Sí, como que hay muchas variables que justo hablaremos de qué tanto sabemos de los riesgos de la radiación un poco más adelante. Y Pero entonces, o sea, justo por hacer el puente a en dónde está la radiación, puede estar en todos lados, nos podemos comer la radiación. Aún si no fueron bebés en el 87 como nosotros, hay muchos alimentos que tienen elementos radioactivos. El plátano tiene una forma de potasio que es radioactiva. las papas. Y esto no quiere decir que hay que dejar de comer plátano o que hay que dejar de comer papas, justo porque, como les explicábamos al principio, todo depende de cuánta radiación a lo largo de cuánto tiempo, ¿no? Exacto. Y es que hay radiación en todos lados. Como decíamos, llegan los rayos UV, ¿no? Vean el episodio del sol y la piel. Pero es justo es un tipo de radiación lo que daña nuestra piel con el sol. Y depende de dónde vivas. Entre más alto estés, ¿no? Por eso, por ejemplo, volar, ¿no? O sea, estar en un avión. Los pilotos están más expuestos. Están mucho más expuestos a radiación porque están más lejos de la Tierra. La atmósfera nos protege.
Y Los astronautas. Los astronautas, uno de los grandes riesgos, o de los grandes retos que tienen los astronautas, o los que están haciendo la planeación, o los que están encargándose de que cuando este planeta nos lo acabemos podamos ir a otros, es cómo le vamos a hacer para sobrevivir a la radiación. Claro. Que, hablando de esto, en general los humanos, por ejemplo, los astronautas que están en la estación espacial, ahí tienen misiones de 6 meses, de 1 año, pero de ahí no pasa. Justo porque acumularían mucha radiación y se exponen más al riesgo de cáncer. Pero algo que me pareció fascinante es que hay por ahí unos posts de la NASA de un moho que está creciendo en la estación espacial. Justo donde ponen la toalla después de bañarse, se queda húmedo y hay un moho de un hongo que está creciendo, que es extrañísimo porque justo este hongo está volviéndose resistente a la radiación. No, y de hecho creo, o sea, sí, hay un tipo de hongo justo en los alrededores de Chernobyl también que aprendió a hacer fotosíntesis con la radiación. O sea, adaptó su metabolismo. Vive de la radiación. Adaptó su metabolismo para producir energía. Las plantas utilizan la energía del sol para sintetizar glucosa. Y bueno, el proceso de fotosíntesis es eso, es transformar la energía solar en energía química. Bueno, pues un hongo aprendió a hacer eso con la radiación que recibe. Entonces, nos adaptamos. Definitivamente. Y ahorita creo que Chernobyl tiene una biodiversidad anormalmente alta. Bueno, ¿no? Eso para mí solamente comprueba, porque dicen, ¿no? Si vieron la serie igual dice que no se va a poder habitar en 100 años, han pasado 30 años. Sí, pusieron un domo ahí. Pusieron un domo, pero dice, o sea, no, se supone que no va a poder ser habitable 20 kilómetros de radio, una cosa así, alrededor del epicentro de este rollo, pero aparentemente ya hay especies que estaban en peligro de extinción en toda Europa y en Rusia, y que ahí ya hay y están creciendo felices. No porque la radiación sea buena, probablemente les mataron a los que les competían, pero exacto. Bueno. No, yo creo más bien que peor que la radiación somos los humanos, porque los que sí ya a los humanos. Son humanos. Los humanos, que son los que se acababan su ambiente, pues se fueron, entonces, pues sí, proliferaron. En fin, el punto es que la radiación puede estar en todos lados. ¿En qué otros lados hay radiación? Pues en el uso médico, ¿no? Claro. Fue uno de los principales, de hecho, quien descubrió los rayos X, ¿no? Röntgen. Sí, exacto. Pues es un avance. Claro, o sea, digo, llevó sus años, ¿no? Varios. Como que transformar los descubrimientos de Röntgen en una aplicación médica. De hecho, hay una foto muy famosa es la mano de su esposa. Que igual se la llevó la radiación. Sí. ¿No? Se la cargó la radiación. Muchos científicos que estudiaron la radiación, porque, a ver, a mí me parece esto fascinante. El que descubrió la radiación, no sé cómo pronunciarlo bien, pero es Bracker, ¿no? A poco tiempo descubrió que era peligrosa, porque se guardó una de las piedritas que estaba estudiando en su saco y le quemó y dijo, cañón, mejor no. Publicó el paper y ya no dejó de estudiar. Él ganó el premio Nobel junto con Marie Curie y su esposo. Su esposo no se murió por la radiación, pero porque lo atropellaron, como a muchos científicos, que eso es algo que discutiremos en el futuro, porque me parece fascinante que haya tantos científicos atropellados, porque los hay, pero Marie Curie sí murió a causa de la radiación. Y muchos otros, la esposa de Röntgen, y bueno, en general de ahí, en el futuro, se sabía que era peligroso, pero no exactamente por qué, porque como quedamos, cuando se descubrió la radiación y los rayos X y todo este rollo, todavía no se descubrían las componentes de los átomos y pues nos tardamos un poco en entender este rollo, pero sí tenemos aplicaciones importantes que desde ahí se vio o se tuvo la visión de cómo podemos usar esto para nuestro beneficio, y hay muchísimas cosas en las que utilizamos una radiografía, las tomografías. De hecho, si se acuerdan, en el video, la cápsula chiquita que hicimos, las tomografías que les debemos a las exitosas ventas de los discos de los Beatles. Sí, gracias a eso se financió una secuenciación de muchas radiografías, por así decirlo. Pero también, por ejemplo, para el trasplante de médula ósea, teníamos que quitar primero la médula ósea antes de poner una nueva, y esto se consigue, bueno, con quimioterapia y en ocasiones también con radioterapia. Entonces, estas complicaciones que le pasó a los de Chernobyl, que se les así cocinó la médula ósea, hay veces que las usamos a nuestro favor. ¿No? O sea, si hay cáncer, matamos esas células con radios. Para poner una nueva. Entonces, el yodo radioactivo también es una... Para el cáncer de tiroides. De hecho, o sea, bueno, en el video mencionaremos
muchas cosas curiosas que se les solicita a los pacientes que están recibiendo tratamiento con yodo radioactivo. Pero a lo que voy es a que está en todos lados. Si se enferman de algo, puede ser que necesiten exponerse a la radiación. Y una de las preguntas que nos dejaron en los comentarios es, ¿cuántas radiografías me puedo tomar? Me puedo poner en un año, ¿no? Hay un límite, por ejemplo, las personas que trabajan, ¿no? Y también parte de los memes que tenemos aquí en el Facebook, ¿no? Cuando el médico te dice, no pasa nada, es una radiografía, hay riesgo, ¿no? Y se esconde. Es que justo depende de la frecuencia, de la cantidad, etcétera, ¿no? Un médico que está tome y tome, o el radiólogo, o el técnico radiólogo, está tomando muchas radiografías y está mucho más expuesto. De hecho, si a ti te van a tomar solo una, claro, no es tanto riesgo. Pero ¿cuánto es mi máximo? Mira, a ver, sí hay un máximo, por ejemplo, para los trabajadores, que es de 50 milisieverts al año. Los astronautas tienen un poquito más, que son 150 milisieverts. Y las radiografías, podemos decir que dependiendo de la tomografía, dependiendo de la tomografía puede ser entre 100 o 1000 radiografías, o el equivalente, ¿no? Pero, o sea, el sievert a mí me parece que es como poco intuitivo. De hecho, uno de los problemas de la radiación es que hay un exceso de unidades. Hay Grace, Becquerel, sieverts, Röntgens, RAPS, sí, se ha metido a leer, es complicado, porque además hay varios tipos de radiación, como les hemos explicado. A mí algo que me parece una forma más intuitiva de compararlo es, a ver, ¿cuál es la radiación de la que ya no me puedo escapar? La que ya me toca nada más por estar en este planeta, ¿no? Si hacemos de eso la radiación que me caería en un año, nada más por estar en este planeta, una radiografía de tórax es 0.05 esa cantidad, ¿no? Una tomografía es 100 a 1000 veces eso. Es decir, una tomografía es más de un año de la radiación que a mí me caería. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay que tomarse tomografías? No. Para empezar... Esto es complicado. Yo creo que la recomendación que le haríamos a Rodrigo, que fue quien nos hizo esta pregunta, es entre menos sean, o sea, lo mínimo necesario. ¿Cuánto tiene que estar un astronauta expuesto? Lo mínimo necesario. ¿Cuánto tiene que estar un médico? Lo mínimo necesario. ¿Cuánto tiene que estar un trabajador de una planta nuclear? Lo mínimo necesario. ¿Cuánto tienes que estar tú que te van a hacer un procedimiento médico? ¿Cuánto? Lo mínimo necesario. Es decir, si es necesario, pues es un riesgo. Si el riesgo y el beneficio hay que sopesarlos, y cada vez se hace ese análisis. Una mujer embarazada se tiene que sacar una radiografía. Bueno, es que ¿sabes qué? O muy joven, ¿no? En edad fértil, etcétera. Pues no es lo mismo que una persona con una infección grave, que es importante detectar en pocas horas, o sea, no hay que hacerse tomografías ni radiografías así porque sí. Para ver qué encontramos, sí. No. Me toca el check-in anual, hablaremos mucho de del check-in anual, de qué sí, de qué no, pero el check-in anual, ¿qué te vas a hacer? ¿No? Solo una radiografía nomás porque sí. ¿Por? ¿Qué quieres ver? ¿No? Siempre la pregunta es, ¿me voy a hacer esto? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, si sale que voy a decidir algo diferente o no. ¿Me vas a hacer una radiografía? ¿Para qué? Es la respuesta de cuántas al año, las que se necesiten, pero para saber cuántas se necesiten, pues con tu doctora, ¿no? Sí, exacto. ¿No? Depende de cuándo vayas, de por qué vayas, etc. Otra razón donde encontramos radiación, que también es fascinante y nos tiene aquí y los va a interesar, son las bombas atómicas. Sí. ¿No? Cuando en el 45 tiraron a Fat Boy y... ¿Cuál es el otro? Fat Boy y... ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba? El avión era Enola Gay, la bomba era Fat Boy, no me acuerdo. Hiroshima y Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki en el 45. Hay radiación, evidentemente. Y de hecho, para bien y para mal, es de donde más sabemos. Sí. Porque, imagínense los gringos y también los japoneses al mismo tiempo, pero dijeron, vamos a tirar la bomba ya la tenían desarrollada, de hecho no sabemos bien qué hace la radiación todavía y el verdadero riesgo, no lo sabemos a fondo, pero de las pocas cosas que sabemos es sí Chernobyl, pero antes de Chernobyl, o por lo que podemos estimar, porque Chernobyl, como ven, pues el partido y la Unión Soviética controló mucho de la información, entonces hasta cierto punto, ¿no? O sea, se callaron mucho. Y hay varias teorías de la conspiración que también platicaremos al respecto, pero en Hiroshima y Nagasaki sabían exactamente cuándo iba a ser. O sea, estaba premeditado. Entonces, se tira la bomba y cuando se tira la bomba, mandan despuesito a un montón de científicos a seguir a la gente que sobrevivió, y entonces sabíamos exactamente a qué distancia estaba cada quien y cuánta radiación recibió, y lo siguieron por años, y entonces podemos saber, gracias a eso,
pues un poco de los efectos esperados de la radiación. Por ejemplo, después de las bombas, ningún niño nació con malformaciones. Sí. Fíjense, ¿no? O sea, que es un miedo común, pero después de esas bombas... Y sabemos que hay variabilidad en las personas, porque, o sea, por ejemplo, igual, por volver a la serie de Chernobyl, las 3 personas que fueron a destapar, no me acuerdo si era abrir o cerrar las válvulas. Ah, sí, ¿no? que se metieron con sus trajes de Y que de hecho buzo. le dijeron ahí a Gorbachev pues es que se van a morir, o sea, sí o sí se van a morir. No, pues no se murieron de eso, ¿no? O sea, vivieron mucho tiempo y las personas van a ser diferentes porque no todas las personas tenemos la misma capacidad de reparar a las células ni el ADN. Es importante recordar que, por ejemplo, acuérdense que entre más se reproduce una célula, entre más abierto está su ADN, más sensible es. Entonces, normalmente hay errores. De hecho, el conjunto de enzimas que copian o sea, para dividirse una célula, pues tenemos que mandar la misma cantidad de ADN a las 2 células. Tenemos que duplicarlo, tenemos que copiarlo. En este proceso de copiado se generan errores y el conjunto de enzimas que copian a nuestro ADN comete un error cada 1000 copias, por así decirlo. Puede no sonar mucho, pero si toman en cuenta que tenemos 30,000 genes, pues muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no tenemos así malformaciones todo el tiempo? Pues porque nuestras células tienen muchos sistemas de reparación de Estamos ADN. preparados para eso y nos reparamos. No todas hay personas que tienen mutaciones en estas proteínas que protegen o que corrigen los errores, y por eso hay personas que corrigen los errores de su ADN mejor que otras, y las que corrigen mal a su ADN tienen mayor riesgo de tener cáncer. Entonces, aun y cuando es cierto que la exposición a la radiación en general los va a exponer al cáncer, también es cierto que no todas las personas van a responder igual. Entonces, hemos aprendido y nos hemos sorprendido por también la exposición a, pues sí, los lugares en donde se detonan las bombas atómicas. De hecho, por ejemplo, aun y cuando Hiroshima y Nagasaki pues, recibieron una dosis de radiación importante, están lejos de ser los lugares con más radioactividad en el planeta, ¿no? Sí, bueno. O sea, si van y miden cuánta radiación hay ahí, es menos que la que se encontrarían en muchos otros lugares. Donde hay radiación de manera natural y, por ejemplo, donde hay mucha radiación ahora, y hablando de la serie de Chernobyl, es el sótano del hospital donde está la ropa de los bomberos. Pues esa ropa ahí sigue y está llena de contaminación y sigue siendo muy, muy radiactiva esa zona. Y es mucho más probable que, o sea, un lugar, y aquí es bien importante decirlo, un lugar que tiene más radiación, no solo que Hiroshima y que Nagasaki, tiene más radiación o los puede exponer a más radiación que la que recibe un astronauta en un año, es fumar. El plomo y creo que es polonio. Polonio, el que descubrió Marie Curie, porque ella de Polonia le puso polonio. Ese polonio, pero si se fijan, el polonio, que ahí está, es 209. El que es radioactivo es el 210 y ese lo tienen los cigarros y se calcula que si fumas una cajetilla y media a la semana, más o menos recibes más de 160 milisieverts al año, que es más de los 150 que es el límite de los astronautas. Entonces es parte no es la única razón por la que el cigarro causa cáncer, pero es una parte de por qué causa cáncer. Entonces, hay radiación que literalmente viene del piso por los elementos que generan o que componen la Tierra. Hay un elemento que se llama radón, que este elemento pues sale como forma de gas y hay como bolsas de radón y lo descubrieron. Bueno, no se alcanza a ver, pero lo descubrieron justo por una planta de energía nuclear, que también está muy, muy interesante. Un cuate que trabajaba en las plantas de energía nuclear tienen medidores de radiación para que el trabajador no se lleve la radiación a su casa, así como Homero Simpson. Exacto. Que no se la lleve, ¿no? Y el problema es que este cuate cuando entraba a la planta sonaba, activaba las alarmas y dice, oye, está llegando radioactivo. Fueron a su casa y se dieron cuenta que su casa era muy radioactiva y era porque estaba construida sobre una de estos como bolsas de radón. Y en Estados Unidos, también en México sucede, y en Latinoamérica, nada más que no tenemos quien analice esos rollos, pero en Estados Unidos sí se hace de manera como más sistematizada, y lo que hacen simplemente es instalar en los sótanos un sistema de ventilación y con eso se resuelve el problema, porque además lo que era muy interesante en este caso es que los vecinos no tenían ese problema, solamente era justo en su casa, entonces son lugares muy localizados y sí puede hacer daño, sí puede generar cáncer. Os he dicho de otro modo, y tal vez un poco como para juntar todas estas ideas.
es de hecho imposible escapar de la exposición a la radiación, pero hay fuentes de radiación muy importantes de las que sí podemos escapar. Pueden ponerse bloqueador solar y entonces escapar de la radiación ionizante del sol. Pueden hacerse solo los procedimientos diagnósticos médicos que involucran radiación, solo los necesarios. Pueden no fumar y tendrán menos radiación que un astronauta. Pueden, aun y cuando no podemos escapar, pueden disminuir mucho su exposición porque pues no hay que tenerle miedo. Simplemente como cualquier otro fenómeno natural puede ser muy bueno. Entenderlo. Exactamente. Y puede ser muy bueno en un tratamiento médico bien prescrito y bien utilizado o muy malo. Y puede ser muy malo, ¿por qué? O sea, como vieron en la serie, y varias de las preguntas que nos han hecho es ¿por qué? ¿Qué les pasaba a estas personas? Es que, a ver, cuando está el daño, está esta energía, llega y como bien nos ha explicado Ian, daña la célula. La célula tiene 3 opciones. Uno, se puede reparar como se repara normalmente con cualquier error. 2, se puede reparar mal. Y eso, si es, por ejemplo, una célula del intestino, puede derivar en cáncer. Se puede reparar mal y si es una gónada, una célula de la reproducción, puede generar un bebé con malformaciones. O se puede morir, como le pasaba a las células de la piel, ¿no? Si se ubicaban estos trabajadores de la planta cuando los iba a entrevistar esta científica, como estaban todos dañados y describen como si fuera una quemadura solar tridimensional, ¿no? O sea, se quema por todos lados, ¿no? Un poco ese es. Y entonces, y eso es lo que pasa, hace daño directo con una quemadura, también puede generar un daño mucho más sistémico si se recibe un milisievert, ¿no? Más bien un sievert, uno completo. Milisieverts, ¿no? Un sievert se genera la cosa que se llama, o de ahí para arriba, el síndrome de irradiación aguda, que igual en la serie se ve claramente cuando empezaban a vomitar, ¿no? Genera náuseas, vómito, anorexia, y después también eso se vio en la serie, que hay un periodo de latencia, o sea, pareciera que están perfectos. Si están jugando cartas. Están jugando cartas cuando llega la esposa y de pronto se pone súper mal, ¿no? Después ahí otra vez puede ya generar la muerte o puede haber una recuperación en algunos casos. Porque al no tener médula ósea no puede regenerar. O sea, una vez que se mueren las células de la sangre, no todas las células de la sangre viven lo mismo. Por ejemplo, las plaquetas viven 7 días, vean el video de la aspirina. Los neutrófilos pueden vivir unas horas, que son parte de nuestras defensas. Los glóbulos rojos, 3 meses, exacto, más o menos. Entonces, una vez que se van muriendo, pues te va faltando coagulación, te va faltando células que transporten el oxígeno, te va faltando células que te defiendan, y es cuando viene esta segunda parte, exacto. Y pues te carga la radiación. Está el daño en la medula. Puede ser el daño local, por ejemplo, si recibiste mucha radiación en el sistema digestivo, pues puede ser que no absorbas el alimento y pasa como, igual si vieron nuestro episodio del gluten, ¿no? Cuando no puedes absorber, pues igual te da anemia, claro. Tienes algunas deficiencias de ciertos elementos y finalmente pues sí está este daño a las células de la reproducción, como hemos dicho, que puede derivar en que haya bebés con malformaciones. Ahora, ya una vez que tienes la radiación, no hay mucho que hacer, pero si se fijan, la científica cuando se enteró le deja a la secretaria un botecito con yodo, porque uno de los elementos que en Chernobyl brotó es el yodo radioactivo. Y este yodo radioactivo, como justo nos platicaba Adrián hace rato, que se usa para tratar el cáncer de tiroides, o sea, si queremos matar la tiroides, le mandamos yodo radioactivo, el único lugar del cuerpo donde se absorbe el yodo es la tiroides y pues se muere la tiroides, pero... Y de hecho después para aventarlo, o sea, para que salga del cuerpo, o sea, este es un ejemplo en el que una persona sí puede estar contaminada, no nada más expuesta. Exacto. Porque como la tiroides agarró este yodo radioactivo, pues la tiroides ahí va caminando con el otro y va tirando. O sea, de hecho, a estas personas se les prohíbe usar el transporte público, se les aconseja que estén lo más aisladas posible. Esto cuando lo damos para el tratamiento, pero para evitar, se los damos a propósito. Y les decimos que beban mucha agua para que salga en la orina lo más rápido posible. Y cuando orinen tienen que orinar sentados para que no ahí despilfarren. Pues las tabletas que le deja esta científica a la secretaria es justo para que en este periodo de radiación la tiroides agarre mucho del yodo que se acaba de comer y no se quede con hambre, ¿no? La tiroides, sino agarre el yodo radioactivo. Y lo anden ahí esparciendo por todos lados. Y digamos, esa es la terapia más eficiente, pero depende entonces del ion radioactivo, porque lo que necesitamos es primero descontaminar a la persona, ¿no? Claro. O sea, quedamos que había una diferencia entre la radiación y la contaminación. Entonces, si la persona está contaminada, digamos que se sigue recibiendo radiación porque hay estos isótopos radioactivos, entonces hay que
descontaminarlo. Hay dos tipos de contaminación, la externa, como los bomberos, como en general la gente de Chernobyl o de Fukushima, ¿no? Y hay contaminación interna, como estos chavitos de Brasil que se comieron. Si es interna es mucho más difícil, si es externa pues hay que bañarlos, quitarles la ropa y listo, ya no son contagiosos como lo hemos discutido antes. Y hay algunas drogas específicas que depende de qué isótopo esté involucrado pueden funcionar o no. En general no son tan útiles y lo que podemos hacer es pues dar tratamiento específico. Prevenir las infecciones, aislarlos, pues volvemos a lo mismo. De hecho, la radiación la utilizamos para matar a la médula ósea en algunos pacientes y estos pacientes están aisladísimos en los hospitales. Y se les trasplanta, ¿no? Se les puede trasplantar, entonces si tuviera radiación les puedes trasplantar la médula ósea de alguien más, y cuidando que estén muy aislados, que haya muchas precauciones de contacto para que no se infecten, transfundiendo productos sanguíneos, plaquetas o eritrocitos conforme por eso se estaban necesite. cubiertos con plástico. Exactamente. O sea, que eso no se explicó bien en la serie, porque los bomberos o estas personas que están en el hospital están cubiertos con plástico justo para que no se contagiaran ellos, no para no contagiar a los demás, porque pues, si ustedes se fijaron, los doctores andaban ahí sin protección radiactiva. Para protegerse de la radiación hubieran tenido pues, que tener plomo o cuando te van a tomar una radiografía que te ponen un mandil de plomo. Finalmente, pues ha habido otros accidentes aparte de Chernobyl, ¿no? Que también nos han expuesto. Sí, Fukushima es uno, evacuaron Fukushima. ¿Y por qué? O sea, hay elementos radioactivos creados por el hombre, como lo que ya hemos platicado de las cosas médicas, del cigarro, de las plantas, de energía nuclear, que eso es la principal. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido hay 19 plantas de energía nuclear, reactores más bien. Sí. En México hay una, La Laguna. Y es donde hay potencial riesgo de accidentes, pero también la bomba atómica. ¿Cuál es el accidente que mi accidente favorito, porque, o sea, imagínense, plena Guerra Fría, pongan el contexto, plena Guerra Fría. Pues el ejército de Estados Unidos, para transportar una de las muchísimas bombas atómicas que produjeron, pues pusieron 2 bombas atómicas en un avión para transportarlas a otra base. Y pues los aviones se caen. O sea, ¿sí? Traigan bombas atómicas o no, y es muy raro, pero los aviones se pueden llegar a caer. Bueno, este avión que que venía cargando 2 bombas atómicas, se estrelló en Carolina del Norte. Y lo único que evitó que estas 2 bombas atómicas explotaran fue un fusible que cuesta menos de $1, que no se activó, que quedó intacto después de que se estrelló el avión. Y que evitó que explotaran 2 bombas atómicas en Carolina del Norte. Ya no existiría Carolina del Norte. Y ahora imagínense que eres Estados Unidos y de pronto te explotan 2 bombas atómicas en Carolina del Norte en plena Guerra Fría. No, hombre. Le echan la culpa a los rusos y se arma. Entonces, el mundo estuvo a centavos de dólar. Por eso es una estupidez el uso de las bombas atómicas. Hay otra gran estupidez. Y ahí los gringos. El 1 de marzo del 54... aparte de la bomba atómica, que es diferente a la que probaron en Hiroshima y Nagasaki, tuvieron una mejora y descubrieron la bomba de hidrógeno, que es un poco lo mismo. Lo mismo, pero más eficiente. La misma idea. Pero no sabían estos güeyes qué tan eficiente. O sea, no tenían idea. Entonces dijeron, ¿dónde la probamos? Porque pues claro que hay que probarla, ¿no? Para Guerra Fría, ya saben, hay que intimidar al enemigo. Y lo probaron en una islita que se llama la isla de Bikini. Tiraron la bomba, pero la reacción o la bomba fue el doble o el triple de lo que ellos esperaban. Y otra vez les tocó a los japoneses, contaminaron a un barco pesquero japonés y habitantes de unas islas cercanas que también pertenecen a Japón, y otra vez más los japoneses se vieron afectados por la radiación. Lo mismo que pasó con Fukushima, que es el último accidente nuclear de una planta nuclear grave que sucedió por un accidente natural, ¿no? Hubo un temblor, después un tsunami. El tsunami lo calcularon, o sea, había obviamente protecciones contra los tsunamis, pero la calcularon mal, ¿no? Se les hizo fácil. ¿Cuál es el tsunami más fuerte que hemos tenido? ¿Cuánto subió las olas? 1.5 metros. Pues ponle de 1.80 m. Y pues este tsunami fue más fuerte y pues se llevó 2 de los 4 reactores que estaban ahí. 2 no estaban funcionando, pero se dice que siguen un poco ahí habiendo fugas, no han logrado contener. Sigue igual esa zona un poco aislada, sigue habiendo radiación.
Y hay muchos mitos de este desastre porque se cree, o sea, que se contamina todo el Pacífico. Eso, sí, o sea, pon tú, sí se contamina todo el Pacífico. Como se contaminó toda Europa en Chernobyl. Como se contamina toda Europa, pero hay, o sea, justo hablemos aquí el punto. Cuando escuchen ustedes estas teorías de la conspiración, ¿no? Que hay contaminación radioactiva, sí, o sea, estamos, como decíamos, por existir recibimos radiación. Sí, un poco más por los accidentes nucleares que hay en el mundo, sí, porque estos iones tardan muchos años, estos más bien isótopos tardan muchos años en equilibrarse y están soltando radiación. La recibimos. Que esto nos haga daño o no, la verdad es que lo más probable es que no tanto, porque si no ya no existiríamos, Adrián y yo, que nuestras mamás sin saberlo nos dieron leche radioactiva, ¿no? Por suerte, ¿no? Claro. Pero justo hablando de, oye, el pescado que estamos comiendo, que viene del Pacífico, está contaminado, porque México y Latinoamérica tenemos mucho Pacífico. Pues se han estudiado, se hacen evaluaciones y no ha habido... Estamos expuestos, pero justo porque hemos estado expuestos desde que hay seres vivos en este planeta, hay muchos elementos para repararlo. Entonces, a ver, tiene sentido que, o sea, no vivan espantados por eso, pero tampoco se expongan a fuentes de radiación que sí, a no propósito, necesitan, o sea, ¿no? exacto, ¿no? O sea, no. Y evidentemente, el que haya plantas de energía nuclear es un peligro, pero sí, Claro. sí. Pero aquí está la gran discusión, ¿no? Porque la gente tiene miedo. No te caigas, carnal. Sí tenemos miedo, o sea, tenemos tanto miedo. La gente tiene miedo a que pongan las plantas nucleares y a nivel político es una gran discusión. Pero, pues como ustedes saben, en México preferimos usar carbón, ¿no? Últimamente hemos decidido usar carbón y el carbón mata más. O sea, las plantas de carbón han matado más gente deja tú por la contaminación, por los accidentes que ha habido en las plantas de carbón. No, y de hecho, o sea, Han matado más gente que las plantas de energía nuclear. aún cuando puede haber accidentes en las plantas nucleares y eso mata gente y los bebés toman leche radioactiva, todo eso es cierto. Pero también es cierto que la energía nuclear es tal vez el mejor chance que tenemos ahorita de pelear contra el calentamiento global. Y más gente se muere por la combustión de combustibles fósiles. O sea, Exacto. La contaminación es un factor de riesgo para infartarse. Entonces, hay más muertes atribuibles a la contaminación de combustibles fósiles que a los accidentes. O sea, mata más gente el carbón que las plantas. Entonces, tampoco tengan miedo a las plantas de energía nuclear. Ojalá que pronto haya más y mejores plantas de energía nuclear. Y de hecho, o de energías renovables. Si ustedes analizan, los grandes accidentes que hubo, ¿no? Los dos accidentes más fuertes que ha habido en las plantas nucleares es Fukushima y Chernobyl. Sí. Antes, Three Mile Island, que bueno, antes no, sino fue como entre los dos, en Estados Unidos, no fue tan grave, Chernobyl y Fukushima. Y fueron las dos por estupidez humana, ¿no? Uno por mala planeación. Claro. Uno por mala planeación y un desastre natural como un temblor y un tsunami, y el otro, si vieron la serie, pues por una bola de babosos presionados sin capacitación llevaron la planta. Pero hoy las plantas que existen están mucho más reguladas, idealmente, ¿no? O sea, también hay muchas teorías de la conspiración que dicen que siguen operando las plantas de Rusia igual que o sea, esas. o sea, sí cambiaron. De hecho, tengo un amigo aquí que justo está haciendo su doctorado en, bueno, su doctorado específicamente es en física de plasmas. Ok. Pero la aplicación directa es en plantas nucleares. Y lo que él es búlgaro. Y, o sea, aun y cuando es cierto que si vieron Chernobyl, hay una parte en la que dice que cuando están en el juicio, dice que hay una buena cantidad de plantas que siguen operando igual, ¿no? Esas plantas, o sea, como la mitad de esas plantas siguen operando, lo que él me contaba es que siguen operando, pero obviamente cambiaron sus protocolos. Y un punto muy importante de hecho, Chernobyl siguió operando mucho tiempo después del accidente, ¿no? Y si se acuerdan o si vieron la serie, un punto importante de por qué causó todo esto es el componente de grafito de del las botón de válvulas. emergencia. Exactamente. Eso sí se cambió. Entonces, siguen operando, sí. Aprendieron de sus errores. Ojalá. Pero bueno, o sea, a lo que voy es a que
pues son peligrosas, sí, no son lo más peligroso ni el mayor de nuestros problemas. No. No podemos escapar de la radiación, pero sí podemos escapar de fuentes importantes de radiación de las cuales tiene sentido escapar. Oye, hay algunas preguntas que tenemos aquí. ¿Por qué en Hiroshima y Nagasaki ya se puede vivir y no en Chernobyl? Porque, o sea, bueno, Son porque lo hemos diferentes, medido, ¿no? ajá, lo hemos medido, exacto. Y porque lo que ocurrió también es que la cantidad de... Eso me impresiona. O sea, ¿saben cuánto uranio se necesitó para evaporar Hiroshima? Es menos de 1 gramo. O sea, menos de 1 gramo de uranio, hay tanta energía en menos de 1 gramo de uranio que eso bastó para acabar. Esa es una de las razones. La cantidad La cantidad de uranio radioisótopos, que había en Chernobyl es mayor. mucho más, o sea, toneladas contra 1 gramo. Entonces, Exacto. es una razón. Y- Luego, y- la bomba explotó muy alto. Exacto. ¿no? Y en Chernobyl Y es estaba un ahí. momento. Y en Chernobyl, en cambio, se quedó el techo ahí abierto. Y eso, Y hubo humo y voló por... Sí, contaminó Europa, pues también esa zona. Entonces, otra duda que tenemos aquí es... los animales mutantes, o esto que platicamos de si Spider-Man y si Hulk, bueno, la radiación, o sea, no es que porque nos hayan dado leche radioactiva Adrián y yo tengamos superpoderes, la orinamos. la orinamos seguramente, y listo, eso sí. eso fue lo que pasó. Los animales radioactivos, pues ya les platicamos como en Chernobyl, hay un montón de pues, animales ahorita viviendo que están en especies en peligro de extinción, que se han adaptado un poco a la radiación o no les ha hecho tanto daño, eso no lo podemos diferenciar bien. Y es que, como les decíamos, sabemos, o sea, la verdad de las cosas es que los humanos sabemos poco de los efectos de la radiación en el cuerpo. Lo poco que sabemos es gracias al accidente de Chernobyl, por ejemplo, gracias a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y también lo sabemos porque, a ver, sabemos que hace daño y evidentemente no es ético hacer un estudio. En Sí, el que a no ti te vamos vamos a a exponer a experimentar. radiación a ver qué pasa, pues no. Y se ha hecho con ratones, por ejemplo, se hace Sí. con animales, se está experimentando ahorita mucho justo para poder saber cuánto tiempo podemos aguantar en el espacio, porque hay como ciertas bandas electromagnéticas muy radioactivas en el espacio que hay que cruzar para llegar, por ejemplo, a Marte, ¿no? Entonces, ahora que mandaron el Discovery a Marte, lo mandaron con un sensor para ver cuánta radiación encontraba en el camino y cuánta radiación había en Marte para saber cuánta tendríamos que estar preparados los humanos para poder vivir allá. Pero realmente no sabemos tanto, ¿no? Y creo que ya, bueno, la conspiración, las teorías de la conspiración, hay dos que son son increíbles. fantásticas. O sea, ¿Cuál no, es la no, primera que la nos del contaron? tabaco, la del tabaco en el que, a ver, Sí, para poner en contexto, no se sabía que el tabaco era malo hasta hace relativamente poco tiempo. Fue en la segunda mitad de la década de los 80s cuando se produjo la evidencia que demostró sí, Richard, ¿no? que el tabaco, Sir Richard, el vecino, Sí, el vecino, el vecino hizo el ensayo clínico que demostró que el tabaco era dañino, ¿no? Entonces, pero evidentemente la industria del tabaco pues no se quedó cruzada de brazos. Y coincidió justo cuando descubrieron que el tabaco era malo con el desastre de Chernobyl. Exacto. Y hay quien dice que... Noticias falsas promovidas por la industria del tabaco esparcieron la idea de que en realidad el tabaco no era malo, sino que el gobierno estaba intentando tapar la radiación producto de los accidentes nucleares, de la bomba Y le de las echaron la bombas culpa al atómicas, y que el chivo expiatorio era el tabaco. No, mentiras. O sea, sabemos que definitivamente, aun cuando es cierto que puede haber más exposición a la radiación, consecuencia de la Guerra Fría y los accidentes que ha habido en las plantas nucleares, el tabaco es mucho, mucho más relevante en términos no solo de salud pública, de infartos y de cáncer, sino de exposición a la radiación. Pero Entonces, o sea, una cosa no tiene que ver con Claro. la otra, ¿no? Otra teoría de la conspiración que también es buenísima. Digo, no sé si sea cierta, pero se me hace muy extraña. Es que justo cuando pasó lo de Chernobyl, dijeron, híjole, ¿cómo le hacemos para que no se vea que hubo muchos casos de cáncer aquí alrededor? Pues no pasa nada, reparte leche y productos radioactivos a toda Rusia, entonces el promedio lo vamos a subir Claro. y pues ya no fue nomás aquí, fue en todos lados. Esa es otra teoría de la conspiración que poco probable. pues nos lo mandaron a México. Exacto. Poco probable porque lo recibimos nosotros. pero es poco probable y lo que sí es cierto es que hay muchas dudas en las consecuencias en términos reales. Si ustedes vieron la serie, el capítulo final te dice todo lo que pasó después, ¿no? Y cuánta gente sí se murió y cuánta gente no se murió. Y esos datos
O sea, el dato oficial es que 31 personas se murieron en el momento y después por cáncer. Es difícil de medir. La OMS reconoce como 4,000 muertes. Reconoce 4,000 muertes, pero ¿con base en qué? O sea, ¿en qué? Es difícil de medir. Porque, a ver, ¿sí hubo más cáncer? Sí, probablemente, pero ese cáncer, o sea, de que el mecanismo de acción está. Sí. Pero también cuando estamos vigilando, o sea, si en cualquier población estuviéramos haciendo un chequeo cada año a ver si hay cáncer, pues vamos a detectar más cáncer y podremos atribuir a esas muertes más al cáncer que a lo que hubo de verdad. Entonces, depende, hay varios estudios y todos dicen cosas diferentes. En resumen, no sabemos qué tan peligrosa es la radiación, sabemos que no es buena y por eso hay que evitarla lo más posible. Lo que sí sabemos, para contestarle a Sandra, aquí nos pregunta que, ¿qué aparte, procedimientos, ¿no? Además, ¿qué procedimientos médicos utilizan radiación, además de la radioterapia, las radiografías, las tomografías? Por ejemplo, el PET, la PET, tomografía por emisión de positrones. positrones, de hecho, un PET es como varias tomografías. Sí, porque unas 10. igual pasa lo mismo, te meten isótopos radioactivos que se absorben en ciertos lugares y podemos saber. El yodo radioactivo también. Hay, por ejemplo, un tipo de marcaje para cáncer de mama, en el que se pone una sonda justo en el tumor, con un ultrasonido, se pone un arpón, se llama, que es radioactivo. Entonces el arpón lo dejan justo en la parte de la mama que tiene el tumor. Y en cirugía detectan esa radiación y quitan eso. O sea, esa parte donde estaba. Es una exposición muy chiquita y muy transitoria porque el ultrasonido y la cirugía pasan el mismo día, pero bueno, ese es como otro. La fluoroscopía. La fluoroscopía, que es un tipo como de video de rayos X. Sí, es un video, y, digamos, para ponerle un stent. De hecho, exacto, si llegan con un infarto y les van a poner un stent, están expuestos mientras les ponen el stent. Y los médicos que hacen esos procedimientos usan unos mandiles bien pesados con cuello. de plomo para no... Bueno, pues hay un montón de procedimientos. Hay unos que no, de hecho se prefieren, pero tienen sus cosas. O sea, por ejemplo, las resonancias magnéticas no usan radiación. Los ultrasonidos no usan radiación. Entonces, sí, o sea, y volvemos al punto. Hay radiación ionizante y radiación no ionizante. Y para terminar, no se pierdan el episodio que saldrá en unas semanas de si el celular o no causa cáncer. Lo vamos a discutir a profundidad, pero, spoiler alert, no es radiación ionizante, ¿no? Entonces, como el microondas. Ese ya está, no se lo pierdan. Y pues creo que esas son todas las preguntas. Muchas gracias por escucharnos. Si ven este video gracias por después y vernos. las dejan, ahí les contestaremos. Sí, déjenos sus dudas. Igual si se van juntando, igual si no hacemos otro podcast o hacemos un episodio de YouTube. Si nos están escuchando y no están suscritos a YouTube, en este momento suscríbanse a los episodios de YouTube también. Nos ayudan mucho. Y así como este podcast que están viendo en vivo, hay otros que no hacemos en vivo, pero están en iTunes, en Spotify, en donde escuchen sus podcasts. Ahí igual suscríbanse y les llegará la alerta. Y igual en iTunes le ponen la campanita y cada que saquemos un episodio les va a avisar. Y tenemos Instagram y Twitter. Entonces ustedes suscríbanse, nos estamos viendo. Esto fue todo por hoy en Doctor Comadre. Gracias por escuchar nuestro podcast. Suscríbete y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.